Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos de la iglesia de Jaciel en Durango, por la invitación. Estamos muy felices de reencontrarnos a cuenta y participar del estudio de la palabra de Dios. Aquí estaba reacomodándome porque estamos en días de mudarnos a nuestra casa que hemos estado construyendo por varios meses acá en cercanías de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Así que en unos días más estaremos mudándonos, de modo que estamos un poco llenos de cosas que corresponden a, para un movimiento de esta naturaleza. Felices de poder hacer un alto desde la puesta del sol de ayer hasta la puesta del sol de este día maravilloso sábado que Dios nos ha legado para el descanso físico, pero también fortalecimiento de nuestra vida espiritual. Durante 40 años habían andado en círculos. Durante 40 años peregrinando entre Egipto y Canaán a través del desierto. Y entonces un día vino la orden de Josué, que se ha leído justamente antes de iniciar la palabra. ¿Y cuál fue esa orden? Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Vamos a considerar 4 cosas que estas palabras significaron, que esta orden significaron para Israel en aquel momento. Y 4 cosas que esto significa para nosotros ahora mismo. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. En primer lugar, para Israel antiguo significó que es tiempo de cruzar el río y entrar a Canaán. Muchas veces nosotros tendemos a mirar con desprecio al antiguo Israel por ser tan caprichoso, tan obstinado, tanto que le tomó a Dios 40 años para poderlos hacer entrar en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Pero el movimiento adventista tenemos casi 180 años peregrinando y todavía estamos esperando poder entrar en Canaán celestial. Durante casi 160 años hemos dicho que el cruce está cerca, que el Señor actuará pronto, que el poder de la lluvia tardía del Espíritu Santo descenderá pronto, que Cristo vendrá pronto. Y la palabra pronto ha llegado a ser un término peligroso, porque eventualmente las personas se volverán muy escépticas si la palabra pronto no se convierte en ahora. Siempre hemos hablado de un tiempo cuando la iglesia obrará maravillas. Se suscitarán milagros extraordinarios, inclusive más contundentes que los del primer siglo de la era cristiana en el tiempo apostólico. De modo que solo comentamos acerca de esto. Pero me pregunto, ¿por qué no ahora? Hemos hecho planes para un tiempo cuando estaríamos maravillosamente consagrados y de manera total. ¿Por qué no ahora? Pregunto. Observamos
en nuestro entorno eventos catastróficos en la naturaleza. Miramos desorden en las ciudades, guerras y rumores de guerras, amenaza nuclear, adicción a las drogas que se están presentando de manera más frecuente en amigos, en familiares cercanos. Observamos cómo los reyes de la tierra y el mundo en general se están maravillando en pos de la bestia. De modo, hermanos, que es demasiado tarde para pronto. Es tiempo de cruzar el Jordán y entrar a Canaán. Entrar a Canaán, cruzar, son buenas noticias. Lo cierto es que aquella generación durante 40 años, los formadores de hogares estuvieron sin hogar. Durante 14,000 mañanas Israel se despertó sin saber cuándo y hacia dónde se movería. Durante 14,000 noches, ellos estuvieron durmiendo sobre la arena. Y ahora de pronto, qué noticias tan maravillosas, tan extraordinarias. Ellos irían a casa mañana. Hoy día tenemos casas, estamos pagando hipotecas, nuestras maletas han estado vacías durante mucho tiempo, tenemos lugares cómodos donde dormir. Y a veces pareciera que no estamos tan ansiosos de mudarnos. Pero de pronto nuestras caras se arrugan, nuestras espaldas se encorvan, o viene una enfermedad y los fríos dedos de la muerte eliminan nuestra vida, o la de un amigo, o la de un familiar, y se nos recuerda que no somos más que extranjeros aquí, que el cielo es nuestro hogar. Y yo doy gracias a Dios, y debiéramos todos dar gracias a Dios, porque permite que de tanto en tanto nos sobrevenga alguna prueba, alguna circunstancia inesperada. Y es entonces cuando es más fácil darnos cuenta de que este mundo no es un lugar apropiado para vivir permanentemente. Nos damos cuenta de que es tiempo de hacer el cruce y entrar a Canaán, y ese cruce es una buena noticia. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. En segundo lugar, esta orden significó para Israel y para nosotros también hoy día que el cruce puede venir en un tiempo inconveniente. Lo fue así para aquella generación. Estaban acampando en un lugar muy hermoso, sombreado por árboles de acacia. Podríamos decir que era uno de los sitios más bonitos para acampar que habían tenido durante su larga travesía. Estaban muy cómodos en aquel lugar donde se encontraban. Por otra parte, el Jordán, nos dice el relato bíblico del libro de Éxodo, que estaba crecido, estaba desbordado. Unas pocas semanas antes o unas más después habrían hecho que ese cruce fuera más fácil. Moisés, por si fuera poco, acababa de morir, y Josué no era más que un joven líder sin experiencia y que no había sido probado. Tal vez necesitaba observar por un tiempo antes de que se le pudiese encomendar, confiar una tarea tan dramática. Mis hermanos, no hay un tiempo conveniente para hacer el cruce y entrar en la tierra prometida. No hay un tiempo conveniente para terminar la obra, para predicar, para evangelizar. A veces estamos tentados a pensar,
Si tan solo tuviésemos más dinero, podríamos ganar más almas. Cuando podamos mejorar un poco más las finanzas, concluimos, haremos más obra evangelizadora. Y esto pareciera ser lógico, pero sabes una cosa, no funciona. En dos de nuestras divisiones con mayores recursos financieros, se requieren por término medio 23 miembros adventistas de la iglesia para lograr un nuevo converso cada año. Mientras que por otra parte, en dos de nuestras divisiones con menos capacidades financieras, se requieren solamente 8 miembros para conseguir un converso. Así que una prosperidad financiera mayor no necesariamente tiende a generar mayor éxito, mayor ganancia de almas. Por lo que podemos ver en las estadísticas de la iglesia, es al contrario, menos. Porque, sabes, no hay un tiempo conveniente para poner nuestras vidas en orden con Dios. Esto es así. Cuando somos pobres, estamos demasiado deprimidos. Cuando prosperamos, estamos demasiado ocupados. Cuando somos jóvenes, sentimos que hay muchas otras cosas por hacer. Y cuando estamos viejos, sentimos que ahora es demasiado tarde. Lo cierto es que Satanás siempre tiene organizadas las cosas de tal forma que nunca haya un tiempo conveniente para ir a Canaán. Pero hay un tiempo correcto. Y ese tiempo, mis hermanos, es cuando Dios nos llama. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. En tercer lugar, ¿qué significaron estas palabras para Israel? ¿Y qué significan para nosotros? El cruce requiere un milagro. Después de todo, ni ustedes ni este servidor podemos llegar al cielo sin un milagro. 40 años antes, los espías habían regresado de aquella exploración por Canaán para informar que la tierra era buena, muy buena. Trajeron evidencias de esto, pero consideraron que era imposible conquistarla. El informe era correcto. El cruce desde la perspectiva humana era imposible. Luego entonces se requería de un milagro. Pero hermanos, fue un informe trágico, porque la mayor parte del pueblo creyó en esas palabras. Y el resultado fueron 40 años de tiempo perdido. Y no solo eso, sino la pérdida de la vida de todos aquellos que creyeron ese informe lógico. Ese informe que desde la perspectiva humana era cierto. Muchas veces podemos sentir que Canaán es un lugar demasiado bueno y corremos el riesgo de pensar que no es para nosotros, que no podemos lograrlo. Y tienes razón, por nosotros mismos es imposible. Es una empresa que, al igual que aquella, en aquella generación, requiere de un milagro. No podemos lograrlo, pero no olvidemos que Dios ha prometido un milagro. El apóstol Pablo escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Sin Cristo no podemos tener éxito, pero con Cristo, hermanos, no podemos fracasar. Tenemos evidencia a través del milagro de las misiones, que es una de las maravillas más sorprendentes que Dios ha obrado por nosotros y a través de nosotros en el mundo entero. Acabamos de escuchar ese precioso testimonio de este hombre que fue llamado siendo muy joven y mediante un acto de gracia de su profesor de griego se convirtió en una tremenda influencia y bendición para la iglesia en aquellas regiones del mundo. Hoy día, quiero decirte que surge una iglesia adventista cada 3 horas y media en alguna parte del mundo. Y según la estadística última que tenemos, que fue la del 2014, antes del último Congreso Presencial Mundial de nuestra iglesia, donde tuve el privilegio de asistir como un delegado, y no tenemos la estadística más reciente porque el Congreso se ha pospuesto 2 veces. Pero de acuerdo a la última estadística, en el 2014 se unieron a la iglesia 1.167.796 personas. Esto significa que 3.196 miembros fueron agregados a nuestra iglesia cada día. 133 por hora. 2.2 por minuto. Lo que lleva al total de miembros de la iglesia en ese tiempo a 18 millones y medio. Hasta diciembre del 2014. En el 2020 estaba leyendo cómo se habían agregado a esta iglesia casi 2 millones de personas en todo el mundo. Una de cada 392 personas de la población mundial de 7.298 millones es adventista. Nuestro objetivo es llevar este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y la pregunta que surge es, ¿cómo puede producirse un milagro de esta clase? Santificados, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Y en cuarto lugar, los milagros tienen lugar cuando el compromiso es completo. Y aquí quiero mencionar que la cuestión no es si Dios es capaz de realizar milagros. Es más bien si nosotros estamos o no estamos santificados. La cuestión no es si Dios está dispuesto a utilizarnos, es si nosotros estamos dispuestos a permitir que seamos santificados. No es si Dios está listo, sino más bien si nosotros estamos listos para aceptar el compromiso. Jesús oró por sus discípulos y por nosotros cuando dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Me pregunto, ¿estamos en el dilema de tener demasiada religión para gozar el mundo, pero demasiado mundo para gozar realmente nuestra religión? Me pregunto, hermanos, si estamos solamente comprometidos en forma parcial o nuestros intereses, nuestros afectos están divididos entre Dios y el mundo, entre Dios y Satanás. La iglesia no puede amonestar al mundo sin que ocurra un milagro. Existe una ciudad en Inglaterra
de la cual se dice que esta ciudad creció alrededor de un pozo. Ese era un pozo muy especial, muy particular. El agua era tan pura y tan abundante que la gente se trasladaba a ese lugar solamente por esa agua. Pasaron siglos y un visitante que había escuchado esta historia tan peculiar, tan interesante, le pidió a los dirigentes de la ciudad que le mostraran el pozo. Los más antiguos se rascaron la cabeza y mirando al suelo, perturbados, se dieron cuenta que había pasado tanto tiempo y tantos otros pozos habían sido cavados que ahora no sabían cuál era el primero. Trágico. Habían olvidado la fuente original de su éxito. Mientras más tiempo existe un movimiento, mientras más nos alejemos de nuestros orígenes, es muy probable que también nos olvidemos de la fuente de nuestro éxito. La iglesia comenzó como un grupo incipiente de creyentes que se sobrepusieron a un gran chasco ocurrido en el otoño de 1844. Y de sus humildes orígenes se constituyó en una denominación que cubre casi todo el mundo, con instituciones médicas, educativas, iglesias, una estructura extraordinaria. Pero también, mientras más organizaciones se establecen, mientras más planes se perfeccionan, corremos el riesgo de que lleguemos a pensar que son esas cosas las que producen el éxito. Mientras más tiempo corre de existencia para esta iglesia, existe la posibilidad de que nos olvidemos del origen, de que nos olvidemos de la fuente del éxito para este movimiento. Sin embargo, alabo al Señor porque Él con paciencia y con persistencia continúa recordándonos que no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Tenemos planes extraordinarios que cada año se lanzan a través de las iglesias para terminar la misión. Pero no son suficientes los planes. No son suficientes los métodos. Necesitamos el Espíritu del Señor. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Llegó la mañana. Los sacerdotes que llevaban el arca se dirigieron hacia el río. El pueblo, dice el relato bíblico, quedó atrás como 1,5 kilómetros para que todos pudiesen observar y ser testigos de lo que estaba a punto de acontecer. Trata de imaginar aquellos sacerdotes llevando el arca del pacto, parados en la orilla del Jordán desbordado, crecido. Ahí están estacionados, detenidos. ¿Qué pasó? Nada. Las aguas del río continuaron pasando precipitadamente, pero hasta ese momento no habían cumplido con los detalles de las instrucciones de Dios. En el versículo 13 del capítulo 3 de Josué leemos que Dios había dicho que el milagro ocurriría hasta que las plantas de los pies de esos personajes se asentaran en las aguas. Había que obedecer por fe la indicación. Entonces en el versículo 15
menciona que cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes tocaron el agua, se mojaron a la orilla del Jordán. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón. Y todo el pueblo pasó en dirección a Jericó. Nota, fue cuando su obediencia a Dios se hizo evidente que el milagro se produjo. Si nosotros hemos visto demasiado pocos milagros, no es porque Dios no esté dispuesto a realizarlos, sino más bien porque nosotros no estamos entera y totalmente entregados a Él. No hemos aceptado sus indicaciones y avanzar en obediencia por fe. ¿Cómo podrá el Israel espiritual ver alguna vez el milagro de una obra terminada para que podamos cruzar y entrar a Canaán celestial? Ah, mis hermanos, la manera de empezar a cambiar al mundo es permitir que Cristo nos cambie primero a nosotros. Un niño estaba asadonando al lado de su padre en el campo. De reojo miraba cómo el padre avanza más que él y arranca más maleza. Entonces el niño le pide a su padre el asadón que el padre está utilizando, porque piensa que ahí está la clave, ahí está el secreto de un trabajo más eficiente por parte de su papá. Pero se da cuenta que esto no resuelve el problema, porque no importaba qué asadón usaba, su padre continuaba haciendo un mejor trabajo. Escucha, el éxito no depende tanto de la herramienta que usamos, sino de la persona que usa la herramienta. Las herramientas son buenas, son necesarias, pero lo esencial es nuestro compromiso y nuestra entrega a Cristo. Luego entonces el éxito no depende tanto de la clase de planes que las personas utilizan, sino más bien de la clase de personas que utilizan los planes y los métodos. El ser precede al hacer. Explico. Es de alguna manera una tontería decirle a las personas que salgan y que terminen la obra, que testifiquen en favor de Cristo. Porque si tú lo tienes a Él, tú vas a querer hablar de Él. Si tú lo tienes a Él, Él entra en forma, diríamos, casi natural en todas tus conversaciones. El ser precede al hacer. Pero si tú no lo tienes, muy probablemente no deberías hablar demasiado acerca de él. Los miembros en la iglesia tendemos a ser termómetros o termostatos. Un termómetro y un termostato se parecen mucho, porque ambos pueden decirnos cuánto frío hace. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un termómetro y un termostato? Bueno, la diferencia está en que el termómetro solo registra la temperatura. No hace más que eso. Mientras que el termostato está conectado con un calentador.
y de esta manera desempeña una parte importante para calentar el lugar donde se encuentra. No solo toma la temperatura, sino que hace algo para mejorar esa temperatura. Muchas personas en la iglesia son como el termómetro. Llegan y dicen, esta iglesia está fría. Esta iglesia está tibia. En esta iglesia no hay amor. Esta iglesia necesita más fervor. Pero sabes, Dios necesita cristianos que hagan algo para hacer la diferencia donde quiera que se encuentre. Personas que producen esa diferencia, porque así como el termostato está conectada a la fuente de calor, estas personas están conectadas con Cristo. Yo pregunto esta mañana, ¿qué eres? ¿Qué soy? ¿Un termómetro o un termostato? Como el Israel en los días de Josué, el Israel espiritual encara un desafío abrumador. Esperamos un milagro especial para que podamos hacer el cruce para entrar en la tierra prometida. Y quiero decirles, iglesia, que Dios está listo, que Dios es capaz de hacer ese milagro. Mi pregunta es, ¿estamos comprometidos con Él? Una víctima de un accidente llega a la sala de emergencias del hospital. El doctor entra rápidamente. ¿Y qué es lo que hace en primer lugar ese doctor? Toma su estetoscopio y va directamente al corazón del paciente. Y alguien preguntará, ¿pero por qué? Hay otros problemas que son mucho más obvios y evidentes. Hay vidrio en el cabello del paciente. La cara está lacerada, está cortada. Hay huesos rotos y el cuerpo está cubierto de sangre y de lodo. Pero el médico sabe que no sería inteligente ponerse a arreglar todas esas cosas externas solamente para descubrir que el paciente ya está muerto. Por eso primero va al corazón. Esta mañana el gran médico nos examina a cada uno de nosotros. Y quiero decirte que él va directamente al corazón. Sí está interesado en las cosas exteriores, porque mucho de esto puede ser mejorado, pero no es el lugar para comenzar. ¿Está tu corazón bien con Dios? ¿Estamos totalmente entregados a Cristo Jesús? Ahora mismo el Señor nos invita diciendo, santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Y no olvides que es tiempo de cruzar el río y entrar en Canaán. Número 2, que el cruce, aunque son buenas noticias, puede venir en un tiempo inconveniente. Número 3, que cruzar los linderos de la ciudad celestial requieren de un milagro. Y número 4, que los milagros tienen lugar cuando nuestro compromiso y nuestra entrega con Cristo es completa, es total. Yo pregunto en esta mañana, hermanos, ¿queremos permitirle al Señor que vaya directo a nuestro corazón? ¿Podemos decirle como
David lo hizo en su momento. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame por el camino recto, por el camino eterno. Transforma mi mente, transforma mi corazón, santifícame con tu verdad, de tal forma que antes de hacer, pueda ser un cristiano genuino, un cristiano en el cual moras tú y eres tú quien actúas a través de mí para convertirme en un instrumento en tus manos, que usando las herramientas pertinentes para cada caso pueda ser utilizado para la bendición y salvación de mucha gente que hoy está esperando ser incorporadas al reino de los cielos. Si ese es tu deseo, te invito que en esta mañana, ahí desde el lugar donde estás sintonizando este programa, inclines tu cabeza junto conmigo para orar al Señor. Amante Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. En esta hora reconocemos, Señor, que hace ya mucho tiempo que tú has deseado introducirnos a la patria celestial. Pero al igual que aquel pueblo de Israel en la antigüedad, hemos estado deambulando por el desierto de este mundo por muchos años. Pero en esta hora queremos dedicar nuestra vida a ti. Queremos consagrarnos a ti para que tú nos santifiques y tú puedas obrar las maravillas que has prometido en nosotros y a través de nosotros, de tal forma que muy pronto este mensaje del evangelio sea predicado a todo el mundo y podamos trasponer los linderos de la ciudad celestial. Podamos cruzar de una vez por todas. Que lo que siempre hemos estado anhelando solo como algo que ocurrirá algún día, se convierta en el milagro que ocurre ahora mismo en nuestra vida. Que cambie nuestra vida para que entonces a través de nosotros tú puedas cambiar la vida de otros. Danos tu paz, tu gracia y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.